Muy buenas tardes. Vamos a empezar. Hoy es la tercera jornada del ciclo de geoestrategia y movimientos migratorios que estamos haciendo. Yo creo que conviene recordarlo para ayudar a la asociación Caribú. Tenemos a Nicole con nosotros. Hoy no te toca, Nicole, actuar, pero bueno, te tenemos con nosotros para verte luego y como tendremos un cóctel, pues seguro que mucha gente que está aquí le interesa preguntarte. Es muy importante porque hay temas relacionados también con temas migratorios mucho más actuales. Seguramente surgirán las preguntas sobre lo que está pasando en Ucrania y todo lo que está provocando. Yo creo que me anticipo y lanzo una pregunta que a mí me interesa. Esa es la ventaja de ser el presentador. Que yo creo que hay que entender muy bien que todos queremos ayudar mucho, pero que hay canales oficiales y logísticas y gente que sabe hacerlo, y sobre todo una normativa que hay que cumplir y que pues esa idea espontánea de repente me voy a ir, me cojo un coche y me voy a ayudar, pues yo quería preguntar a los que saben si estamos haciendo bien o no sería mejor a lo mejor mandar dinero para que lo manejen los que saben hacerlo. Pero bueno, dentro de que esto está tremendamente de actualidad, yo creo que el tema de hoy, que es migración, trabajo y derechos humanos, pues tiene muchísimo que ver con lo más inmediato, lo que está pasando. Yo creo que el ciclo pues tiene un interés importante, pero que no nos olvidemos que hay que ayudar a Nicole, que hay que ayudar a Caribú y que aunque el foco hoy lo tenemos en otro sitio, no te vamos a olvidar, Nicole, ¿eh? Y dicho esto, os voy a dejar con Marta Villa. Marta es colaboradora, consultora y participa en muchos proyectos en temas migratorios. Ella ha sido presidenta de una asociación de mujeres por África y luego además pues tiene experiencia en prácticamente, he visto en tu currículum, en casi todos los países, ¿eh? Y has estado por todos lados. Y dicho todo esto, te voy a dejar a ti que organices, moderes y lo manejes como tú creas conveniente. Pues nada, muchas gracias y que salga muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, así que me gustaría en primer lugar agradecer la invitación para moderar esta sesión. Esta sesión que, como ha dicho Santiago, se engloba en un ciclo mayor sobre migración y movimientos geoestratégicos. Se trata la sesión de hoy de un tema que trata de vincular tres áreas: los derechos humanos, la migración y el trabajo. Este ciclo se enfoca con el objetivo de poder apoyar a la labor de Caribú, que es una asociación que se encuentra aquí en Madrid y que efectivamente realiza una labor para acoger e integrar a migrantes del continente africano que se instalan en la Comunidad de Madrid. Además, por supuesto, la idea es tratar de profundizar en un tema que, si siempre ha estado muy presente en la sociedad española, yo creo que desde hace tiempos recientes ha adquirido una intensidad renovada, como estamos viendo hace poco, especialmente con la crisis en Ucrania. Este ciclo es posible gracias a la colaboración de distintas entidades. Es el caso de la Asociación Caribú, por supuesto, la Fundación Howden y también Afkar Ideas dentro del grupo editorial Política Exterior. Y, por supuesto, contamos con el generoso apoyo de Avantes, sin los cuales no podríamos estar en este auditorio estupendo. En concreto, las donaciones que se puedan recabar durante el ciclo y también la sesión de hoy van a ir encaminadas a apoyar a Caribú y específicamente un proyecto que se llama Proyecto Vivi y que pueden encontrar en los asientos información más detallada. Además, Nicole Ndongala, la directora, luego puede ampliar información o también a través de la página web, en la sección Colabora, para poder realizar todo el apoyo y las donaciones que sea posible. En el coloquio de hoy contamos con dos ponentes excepcionales que los tenemos aquí y que me gustaría presentarles. Alicia Cebada es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III. Además, es directora de la Cátedra UNESCO sobre Libertades Públicas y Valores Cívicos.
También desde 2012 es coordinadora de programas en la Fundación Mujeres por África y directora del programa Mujeres, Paz y Seguridad. Además, actualmente está en servicios especiales, asumiendo la dirección del Gabinete de la Presidencia del Consejo de Estado. Por otra parte, tenemos a Santiago Yerga, que es director general del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Santiago cuenta con una amplia experiencia también en organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la inmigración y extranjería. Ha sido asesor del Defensor del Pueblo en España y también es autor de diferentes publicaciones siempre relacionadas en temas de políticas públicas sobre migración, trata de seres humanos y menores extranjeros. Hace menos de un mes escuchábamos a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una sesión precisamente sobre migración, cómo las políticas migratorias importan. Y las políticas migratorias importan porque pueden suponer la diferencia para las personas migrantes y sus acompañantes de tener expectativas sobre un futuro mejor o bien quedarse relegadas en una situación de precariedad y de vulnerabilidad. Sin embargo, el enfoque tradicional que muchas veces se ha dado al fenómeno migratorio ha estado muy vinculado con dos áreas, con dos ámbitos específicos, el ámbito económico-laboral y el de seguridad colectiva. Sin embargo, la Agenda 2030 de Desarrollo que se impulsa de Naciones Unidas considera, por primera vez además, que la migración es susceptible de generar e impulsar el desarrollo. El lema de dicha agenda es no dejar a nadie atrás y eso incluye también a las personas migrantes. De manera muy concreta, a nivel mundial, en 2020 hemos visto cómo ha ido creciendo el número de migrantes, llegando a alcanzar la cifra de 281 millones en 2020. Y muchos de ellos, en esos procesos migratorios, son víctimas de vulneraciones de sus derechos y de sus libertades. En ese sentido, me gustaría dirigirme a Alicia, en primer lugar, para poder conocer un poco desde la perspectiva académica el enfoque de los derechos humanos, que ahora está tan en boga, para abordar la política migratoria, por qué es importante y en qué consiste ese enfoque de derechos humanos. Bueno, gracias, Marta, y gracias a los organizadores por la invitación para participar en esta conversación sobre este tema tan importante, ¿no? Bueno, yo soy una internacionalista, ¿no? Mi ámbito de estudio es el derecho internacional público, entonces te podrás imaginar que para mí la perspectiva de los derechos fundamentales debe ser la perspectiva central cuando hablamos de inmigración. Si vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay un artículo, que es el artículo 14, que dice que cuando las personas son perseguidas tienen derecho a buscar asilo en cualquier país. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un elemento básico, ¿no?, del ordenamiento jurídico internacional, incluso se dice que forma parte de una especie de constitución sustantiva internacional que no existe desde el punto de vista formal, pero sí se puede hablar de una constitución material y la Declaración Universal de Derechos Humanos sería uno de los elementos que integrarían esa constitución material. Cuando hablamos de movimientos migratorios o flujos, tú has hablado de Ucrania, normalmente hay que distinguir las causas, ¿no? Por un lado están las personas perseguidas, a las que se refiere el artículo 14 de la Declaración Universal, que son los refugiados, ¿no? Y los refugiados tienen un régimen jurídico propio en el ámbito internacional, está regulado por el derecho internacional. Todos os voy a tutear a todos. Os sonará la Convención de Ginebra y el protocolo establecen un estatuto para las personas refugiadas, es decir, cuando una persona huye porque está siendo perseguida por una serie de motivos tasados en la Convención, ¿no?, por motivo de raza, de religión, de pertenencia a un determinado grupo social, por ideas políticas, los Estados tienen la obligación de no devolver a esa persona a su lugar de origen. Es una obligación asumida por los Estados que se corresponde con un derecho que se reconoce a las personas que están en esa situación, ¿no? Esa obligación de los Estados que han asumido, los que han ratificado esa convención, la verdad es que en las últimas décadas se viene incumpliendo de manera sistemática, o que por lo menos los Estados tratan de no cumplir con esa obligación o de trasladar la obligación
a otros estados. Esa es la tónica general, ¿no? Tenemos en la memoria pues, la solución que se dio en Europa a la crisis de los refugiados sirios, ¿no? La crisis de los refugiados sirios se resolvió con lo que se llamó el acuerdo de la vergüenza, el pacto de la vergüenza con Turquía, ¿no? Entonces, es verdad que en el caso de Ucrania se está haciendo de manera diferente, se está actuando de manera diferente y eso permite un poco reconciliarse con la Unión Europea. La respuesta, por primera vez, hablábamos antes, se ha aplicado una directiva que se había aprobado en el año 2001 sobre protección internacional temporal y es ahora cuando se está aplicando en el caso de los ucranianos. Se ha criticado, yo he estado en varias reuniones en los últimos días con mujeres africanas y de Medio Oriente que están en situación de conflicto, viven en países en situación de conflicto y claro, ellas dicen, bueno, está muy bien que se aplique a los ucranianos, pero realmente no se hizo lo mismo con los sirios, no se está haciendo con los yemeníes, ni con los libios, y la situación que nosotros tenemos es igual de dramática que la que existe hoy en Ucrania, ¿no? Ahí, el otro día leía un artículo de la Cortina que ella decía, bueno, es verdad que se puede criticar que lo que no se está haciendo con los sirios o con los libios o con los yemeníes, pero eso no nos debe impedir reconocer lo que sí se está haciendo bien, ¿no? Con los no es incompatible criticar una cosa y al mismo tiempo alegrarnos de que se esté aplicando otra estrategia en este caso. También es verdad que hay sus sombras, ¿no? Porque también creo que ayer veía unas declaraciones de un parlamentario polaco del grupo del partido que está en el gobierno que se ufanaba de que no habían admitido a un solo refugiado musulmán, ¿no? O sea, que ahí hay una especie de aplicación selectiva del estatuto de refugiado. Y, por supuesto, hay muchas mejoras que se pueden hacer. Hace unos días celebraba el Ministerio de Asuntos Exteriores una cumbre con mujeres afganas que están aquí en España, que han huido de Afganistán y que están aquí, Hear Us, se llamó la cumbre, ¿no? Y las mujeres reivindicaban la necesidad de ampliar la protección que otorga la Convención de Ginebra a los casos de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres son perseguidas, en el caso de Afganistán es claro, por el hecho de ser mujer. Y para articular una protección al amparo de la Convención de Ginebra, la única fórmula que hay es considerarlas como un grupo social diferenciado, cuando no son un grupo social diferenciado, son son mayoría, ¿no? dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, ellas decían, hay que reformar la Convención de Ginebra para introducir ese aspecto específico de la persecución de la mujer por el hecho de serlo. También se ha propuesto en los últimos años recoger la figura del desplazado climático, ¿no? Como consecuencia del cambio climático, del refugiado climático. Pero la verdad es que estamos en un momento en el que da miedo abrir ese melón, porque es que puede ser que en vez de ir para adelante, algunos aprovechen para impulsar una regresión, ¿no? Y es triste decirlo, pero es así, ¿no? En la comunidad internacional estamos viendo cómo se están rompiendo muchos consensos que estaban establecidos y que creíamos firmemente, que creíamos consolidados, ¿no? Pues no lo están y entonces en ese sentido es un momento bueno, pues que alarma, ¿no? De alguna manera. Bueno, y esto es en cuanto a los refugiados. Y luego están, claro, las personas que se desplazan por motivos económicos. Por motivos económicos porque quieren vivir una vida plena, es decir, porque viven en contextos en los que no pueden desarrollarse plenamente, no pueden desarrollar toda la potencialidad que tienen como seres humanos de manera plena, ¿no? Hay una Organización Mundial de las Migraciones. Yo no sé cuántos habéis oído hablar de la organización. Existe desde el año 51 con distintas denominaciones.
pero poca gente sabe en realidad lo que hace la Organización Mundial de las Migraciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Que generalmente no vemos al inmigrante, o sea, eso es una realidad invisible, ¿no? Y tenemos que visibilizarlo y tenemos que trabajar para… Caribou lo hace y por eso este ciclo es tan oportuno y tan necesario, ¿no? Y también Adela Cortina acuñó la idea de aporofobia, ¿no? Y decía que la aporofobia era un gran peligro para la democracia. Y en esa actitud hacia el inmigrante, ¿no? El inmigrante pobre, pues encierra esa idea. Y me paro aquí porque seguro que Santiago tiene mucho más que decir en relación con esto. Sí, quizás podemos pasar del plano internacional al nacional y conocer cuál es la perspectiva del Ministerio, ¿no?, a la hora de abordar el fenómeno migratorio. Sabíamos, según datos del INE, que en 2021 los extranjeros constituían el 11,3% de la población en nuestro país. ¿Qué abordaje se tiene con este colectivo desde el punto de vista del Ministerio y cómo se garantiza su integración en la sociedad? Bien, yo en primer lugar quiero empezar también agradeciendo a la organización la invitación formulada y al mismo tiempo, bueno, pues como no podía ser menos, hacer también una invitación especial a la colaboración con Caribou, con quien he trabajado desde hace algunos años en momentos muy concretos y muy azarosos, concretamente en los centros de internamiento, y me parece que merece que todos y todas hagamos un esfuerzo porque Caribou continúe con su más que imprescindible actividad en la comunidad de Madrid. Dicho eso, la pregunta yo creo que la responde el mismo nombre del Ministerio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ¿no? Con lo cual hay una clara apuesta por la perspectiva laboral de cara a la llegada e inclusión en la sociedad española de personas migrantes. Es cierto que nos encontramos con una normativa que se elaboró cuando se elaboró, en la que había un contexto económico y social, yo creo que bastante diferente al que nos encontramos en este momento, y las directrices del Ministerio son, en la medida de lo posible, poder incorporar al mayor número de personas al mercado de trabajo en España. En la primera intervención que hizo el ministro Escrivá, una vez que tomó posesión como ministro, que fue ante la OCDE en enero del año 2020, él ya declaró que a su juicio, recordad que él venía de la autoridad fiscal, iban a hacer falta en los próximos años en España al menos 250.000 personas migrantes anualmente, ¿no? Por las exigencias de la propia economía española, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es absolutamente importante que se produzca ese factor de inclusión como es la herramienta laboral, ¿no?, de cara a favorecer la permanencia de personas extranjeras en España. Porque yo creo que hay algo que no nos podemos engañar, yo lo he dicho ya en muchas ocasiones en público, y es que esta Europa envejece, y envejece además a pasos agigantados, y que es necesario que se vaya produciendo una renovación y un claro proceso de mestizaje, que parece que, bueno, pues que a algunos es una expresión que no les gusta oír bajo ningún concepto, y pues no sé a qué se debe ese terror. Decía antes que nos encontrábamos con una normativa que, en la medida de lo posible, ahora no son los mejores tiempos, hay que reformar de cara a poder facilitar esa llegada de trabajadores extranjeros que se pueden incorporar ellos y su familia, trabajadores y trabajadoras con su familia, y que se pueden incorporar no solo a España, sino también a la propia Unión Europea. Esto me llevaría a tener que hablar de elementos tales como una pieza que yo creo que de la que se habla poco, de la que se habla menos de lo que se debería, ¿no? y que a la postre, bueno, pues yo diría que la gran clave de bóveda de toda la normativa de extranjería en España, y que responde a 3 palabras: situación nacional de empleo, y que en este momento es lo que colapsa cualquier tipo de iniciativa que se pueda adoptar de cara a favorecer la llegada de estos trabajadores y de estas trabajadoras, ¿no? Me parece que hay que asumir que incluso con el 13%, el 14% de desempleo que hay en España en este momento,
hay que articular otra serie de medidas para poder, o es imprescindible esa mano de obra que demandan las empresas españolas. Yo, por complementar lo que decía Alicia, yo creo que cada vez los límites entre migraciones forzadas, migraciones económicas, cada vez son más difusos, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Por otra parte, creo que hay que tener esfuerzo en otra serie de consideraciones, ¿no? Por una parte, yo creo que Europa en general y España en particular debería reforzar notablemente el músculo consular, y especialmente en países como los de África, para poder llevar a cabo una mejor labor de gestión y conseguir una mayor eficacia en la llegada de personas extranjeras aquí a España y a Europa, ¿no? Eso me parece que es absolutamente necesario. ¿Y por qué digo que todo esto creo que es absolutamente necesario? Yo utilizo una doble expresión que yo creo que puede ser ortopédica a estos efectos, ¿no? Que es la de distinguir entre migraciones ruidosas y migraciones silenciosas, ¿no? Las migraciones ruidosas son las que acaban copando habitualmente todos los medios de comunicación y parece que es la realidad migratoria en España, ¿no? Esas imágenes que vemos de personas que llegan a Canarias, de personas que llegan a nuestra provincia de Cádiz, esas mantas de la Cruz Roja, ¿no? Y tiende a convertirse en una especie de capa magmática que acaba cubriendo todo, ¿no? Y hay que decir que aquí regularmente llegan muchas personas a España, ¿no? Y que vienen con una autorización inicial, una autorización de trabajo. Yo creo que esa es la vía en la que hay que seguir explorando. Y esa migración silenciosa pasa desapercibida, ¿no? Y cuál es, a la postre, en mi opinión, la consecuencia no deseada que producen este tipo de imágenes, ¿no? Pues la consecuencia no deseada es que al final tendemos a considerar a la persona extranjera desde la perspectiva del pobrecito. Y yo creo que eso es un estereotipo que necesariamente tenemos que rehuir, ¿no? Cuando estamos hablando de trabajo, efectivamente de mercado de trabajo, yo prefiero referirme a las personas extranjeras como trabajadores y trabajadoras, lo mismo que cualquier ciudadano o ciudadana español. Precisamente quizás vinculado a esa idea que existe en el imaginario colectivo sobre la migración ruidosa de la que hablas, se van forjando ideas estereotipadas en la opinión pública, ¿no? No sé ahí, Alicia, si consideras que además del enfoque académico y la acción pública, ¿qué elementos contribuyen a generar dicha opinión pública y qué intereses pueden reflejar las distintas narrativas, ¿no? que se desarrollan en este sentido? Sí, bueno, yo coincido con Santiago. También Nicole, cuando en su intervención hace unas semanas aquí mismo, habló de la idea de esos estereotipos, ¿no? El inmigrante como una persona inculta o incapacitada para desarrollar un trabajo cualificado o pobre. Esos son estereotipos, no se cumplen. Pero yo quiero centrarme en una idea que es la asociación de la inmigración con la violencia. O sea, eso a mí también me preocupa mucho y se da de manera reiterada, ¿no? Y he anotado yo aquí algunos ejemplos. La crisis de Siria, que hemos hablado antes, ¿no? Se justificaba la no aceptación de refugiados sirios porque se decía que se podían infiltrar extremistas violentos. Eso es un mensaje demoledor, porque asocias la inmigración de países musulmanes con ese tipo de movimiento extremismo. Y todavía se sigue haciendo, se sigue lanzando ese mensaje. La estrategia de seguridad nacional. Las estrategias de seguridad nacional se acaba de aprobar una en 2021, pero también las anteriores. Hay una en todas se recoge la inmigración como una amenaza. Se asocia con una amenaza. Luego se matiza y se dice, bueno, están los grupos de tráfico, los traficantes de inmigrantes, ¿no? Los grupos que trafican con inmigrantes. Pero entonces se distingue. Es decir, los grupos que trafican con personas y con inmigrantes, esos están incluidos en el crimen organizado. Y puedes hablar de crimen organizado, pero no hables de inmigración, porque
Ya una vez que has asociado inmigración con una amenaza para la seguridad nacional, luego es muy difícil construir un discurso inclusivo, ¿no? O una narrativa inclusiva. Y, por supuesto, ahora ya pues, tenemos a la extrema derecha, que es lo más salvaje, ¿no? Que es asociar al inmigrante con el delincuente y dentro de los inmigrantes pues, al colectivo de los menores no acompañados, es decir, a los niños y adolescentes inmigrantes que son violentos y que son delincuentes, ¿no? Hay un libro de Judy Butler que habla de la violencia relacionada con la igualdad y ella dice que en realidad lo violento no son los inmigrantes, sino que habla de otros colectivos, pero también habla de los inmigrantes, sino que lo violento es calificar de violencia a la inmigración. Ese es el acto violento. Es decir, ¿qué es lo violento? ¿La inmigración o el ver a la inmigración como una amenaza? Bueno, pues la violencia se perpetra cuando encuadramos a la inmigración en esa idea, ¿no? en esa narrativa violenta, ¿no? Cuando una persona decide emigrar en este caso, lo que decide moverse, desplazarse, está llevando a cabo un acto de resistencia. Es una resistencia contra un sistema que no le ha permitido desarrollar pues, una vida normal y con la posibilidad de poner en marcha todas sus capacidades, ¿no? Es, por lo tanto, un acto de rebeldía contra el sistema. Y nosotros lo que hacemos, lo que hacen algunos, es criminalizar ese acto de rebeldía y ese acto de resistencia, ¿no? Y todo esto tiene una raíz profunda que es la desigualdad, ¿no? Es considerar que, y eso también lo dice Judy Butler, que la vida que los otros no son iguales, que son los otros, y que mirar con tanto desprecio a esos otros, a esos que no son iguales, que la vida de estas personas no es ni siquiera duelable, es decir, no tiene ningún valor, ¿no? No hacemos duelo cuando se mueren. Y ahí están las muertes en el Mediterráneo, ¿no? Que he buscado la cifra, desde 2015 más de 20.000 personas han muerto en el Mediterráneo. No sé si ese dato es exacto o más de 20.000 personas. Es que es muy fuerte lo que está pasando, ¿no? Y lo que lleva pasando ya mucho tiempo. Entonces, hay que avanzar en las políticas de igualdad, pero en un sentido profundo, de verdad, o sea, identificando cuál es el interés de las sociedades de estos países, porque ya ni siquiera se puede hablar de países, porque los países normalmente están gestionados por gobiernos que son gobiernos corruptos, y hay que hablar de sociedades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de estas sociedades y cómo podemos trabajar con ellos para que no se tengan que producir estos desplazamientos, ¿no? Para que haya un verdadero desarrollo, ¿no? Bueno, pues entre la política de puertas abiertas, que tiene sus dificultades, y la criminalización de la inmigración, pues hay toda una serie de posibilidades, ¿no? Que son las que tenemos que ir explorando y son las que Santiago pues explora todos los días en el Ministerio, supongo. Cada hora, diría yo, no todos los días. Cada segundo. Efectivamente. Si decía Víctor Jara que la vida era eterna en 5 minutos, imagínate los 2 años y algo que llevo la dirección general, la de cosas que... Pero bueno, complementando un poco lo que tú decías, Alicia, vamos a ver, yo creo que hay un poco una tensión que habría que intentar romper, que es la tensión entre esa imagen que tú has descrito, o esa visión que tú has descrito de la persona migrante, por una parte, pero que hay que ponerla en relación también, y me parece que eso es absolutamente imprescindible, con la necesidad que tienen también, en este caso los países europeos, en concreto España, de ese rejuvenecimiento, de esa incorporación de personas al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso hay que intentar conjugar ambas imágenes. Yo creo que para ello es necesario pasar por 2 vectores que me parecen absolutamente imprescindibles, ¿no? Por una parte, la pedagogía social, como yo creo que tú ya estabas apuntando, pero por otra parte también avanzar necesariamente en la
en el fomento de la participación pública de las personas inmigrantes en este país, ¿no? Y yo creo que esos dos vectores hay que necesariamente ponerlos sobre la mesa y trabajar sobre la mesa, sobre todo para intentar evitar esa instrumentalización de la persona trabajadora e inmigrante que pueda venir a España, ¿no? Y yo creo, y voy a dar alguna cifra, o sea, porque me parece que, aunque no me guste dar cifras, que conste, pero creo que son también necesarias. Y en esa tensión que tú estabas planteando hay un elemento o una cifra que me parece abiertamente demoledora. ¿Cuántas personas llegan por la unidad de grandes empresas? La unidad de grandes empresas es la unidad dentro de la Dirección General de Migraciones en la que se abordan la figura de inversores, personal altamente cualificado y emprendedores. Anualmente, las cifras en este momento, incluso en periodo de pandemia, han sido en torno a 40.000 autorizaciones de residencia. Y eso, de nuevo, me lleva otra vez a la expresión la migración silenciosa. Estas personas, que forman parte en un gran número de las empresas que están en el IBEX 35, no plantean ningún tipo de problema ni plantean ningún tipo de dificultad, ¿no? Y yo creo que en este tipo de medidas nos podrán gustar más o menos, esta fotografía, creo que también hay que ponerla sobre la mesa, no ya solo porque pueden venir regularmente, sino por la capacidad de aportación que tiene este importante número de personas. Ahora bien, para mí, ¿cuál es la gran dificultad? La gran dificultad en este planteamiento que estamos haciendo en este momento, en el que partimos de la idea de que la persona migrante necesariamente tiene baja o media cualificación, pero lo que es peor, necesariamente tiene que trabajar en puestos de baja o media cualificación. Y yo creo que ahí la pandemia ha sido especialmente impactante en la visión que nos ha puesto de manifiesto, porque por una parte Europa siempre o viene pregonando: necesito atracción del talento, necesitamos la atracción del talento. Pero la pandemia, ¿quién recogía el tomate que echábamos en la ensalada o la lechuga? Mayoritariamente personas extranjeras. Yo, preparando este coloquio, me he tomado la molestia de mirar cuáles son los dos grupos de... Bueno, la molestia no, ha sido un placer, por supuesto. ¿Cuáles son los dos grupos de ocupaciones fundamentales en la que trabajan las personas extranjeras en España? Uno, el grupo 9 del catálogo del SEPE, del Servicio Público de Empleo, en el que es denominado ocupaciones elementales, que son peones en la construcción, cuidado de personas y peones agropecuarios. Y después, en el grupo 5, restauración, construcción. Y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa, y lo comentamos cuando empezamos a preparar esta conversación, este coloquio, es en el que hay que trabajar en mecanismos en la que hay que construir ascensores sociales para estas personas, ¿no? Que eso sí que me parece que es especialmente importante. ¿Por qué? Porque si no, ese proceso de estigmatización será constante y permanente. Y yo creo que eso sí que es algo que debemos evitar en todo momento. Debemos facilitar las posibilidades de que ese ascensor permita que no encajemos permanentemente a estas personas en ese tipo de espacio. Y yo creo que tenemos ejemplos bastante cercanos en los países de nuestro entorno, en los que se ha ido produciendo esa fijación en estos espacios que podemos llamar de baja cualificación y en los que la ascensión social ha costado mucho trabajo, ¿no? Y volvemos de nuevo que ya es el ejemplo clásico, ¿no? El ejemplo de las banlieues en París, ¿no? Los que claramente es un ejemplo de estas características, ¿no? Y yo creo que eso es un esfuerzo que además me parece tremendamente injusto pedirle exclusivamente a las personas inmigrantes. Yo creo que eso es un esfuerzo que debe ser de todos y de todas, ¿no? Y que debe ser en conjunto de la sociedad española, porque también entiendo que esas personas forman parte de la sociedad española, aunque en muchas ocasiones cueste mucho trabajo ser reconocido. Y ser reconocido por las trabas, no ya sociales en sí mismas, sino incluso por las propias trabas administrativas, ¿no? Y yo creo que eso necesariamente debe ser un reto el poder superar ese tipo de situaciones.
Me gustaría movernos ahora al continente africano. Los dos habéis trabajado mucho en dicho continente y muchas veces tenemos la idea de que los flujos migratorios son fundamentalmente, en este caso, de África hacia Europa, pero como sabemos, el 53% de dichos flujos son intracontinentales, ¿no? Ahora hablamos mucho y tenemos muy presente la situación en Ucrania y, lógicamente, los flujos migratorios de Ucrania hacia otros países europeos. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre los desafíos que esos movimientos en el continente africano, a qué desafíos se enfrentan los migrantes. ¿Tienen alguna singularidad que no tengan otros flujos migratorios como puede ser en el continente europeo? Y dado que apenas nos separan 14 kilómetros con el continente africano, ¿qué impacto tiene eso en nuestro país? Mira, yo lo intento decir siempre de una manera absolutamente gráfica. Podemos articular todo tipo de políticas migratorias, desde las más sensatas hasta las más insensatas. Pero lo que no podemos cambiar es que África está a 14 kilómetros. Eso sí que no lo podemos cambiar. Y necesariamente habrá que convivir con todo ello. Necesariamente. Punto número 1. Punto número 2. Es evidente que los movimientos migratorios africanos están condicionados, en primer lugar, por el alto número de conflictos que se producen en África, algunos que lleva produciéndose desde el año 90 y que desaparecen de toda nuestra literatura habitual, pero que en el momento en el que ocurre el conflicto ucraniano, pues se nos pone directamente Kiev encima de la mesa, ¿no? Yo creo que evidentemente no estamos siendo capaces de dar respuesta. Aparte de ello, hay otra serie de condicionantes políticos, algunos de ellos que están muy en boga en las últimas horas, sobre el que no me voy a referir, evidentemente, y que tienen una importante trascendencia precisamente en la gestión de esos flujos migratorios, ¿no? Y que debemos tener en todo momento presente. Yo he hecho antes una referencia, en la primera intervención, cuando he hablado de la escasez del músculo consular que hay a nivel europeo y especialmente a nivel español en todo África. A mí eso me parece que sería importantísimo poder fomentarlo y poder incrementarlo. ¿Y por qué? Pues, y aunque parezca una especie de mantra, porque si queremos buscar vías regulares, ordenadas y seguras de migración, ¿no?, como establecen todos los textos de la Unión Europea y como también repetimos desde la Administración española, es importante hacer también un ejercicio de seriedad, o dicho de una manera mucho más gráfica, de no hacernos trampas en el solitario. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar otro dato. Todos conocéis la figura del arraigo social, ¿no?, que está vinculada además a un contrato de trabajo. España, en los últimos años, viene dando una media de 30.000 autorizaciones, algo menos, 25.000 autorizaciones de residencia por arraigo social vinculada a un contrato de trabajo. ¿Eso qué pone de manifiesto? Se pone de manifiesto que hay una oferta clara de puestos de trabajo que deberían ser gestionados adecuadamente por la Administración para que eso no se produzca. Y eso produce unas grandes consecuencias indeseadas. En primer lugar, la vulneración de los derechos de los propios trabajadores, ¿vale? En segundo lugar, genera esos movimientos irregulares, y especialmente desde África, aunque con otros condicionantes, que quieren ejercitar su legítimo derecho a poder migrar, ¿no? Se producen una serie de efectos indeseados que no queremos ver en el marco de la propia migración africana. Si a eso le unimos las dificultades en el marco de la protección internacional para que puedan tener acceso personas que están viviendo una misma situación que se puede estar viviendo parecida, y en muchos casos incluso peor, que la que pueden estar viviendo en Ucrania, pues se produce un desfase que es absolutamente injusto y que requeriría un importante esfuerzo por parte, en este caso, de la Unión Europea, de cara a poder dar respuesta a estas situaciones que se viven todos los días, ¿no? Yo creo que de alguna manera, y también creo que también lo decía antes, la imagen que percibimos de África y de sus movimientos migratorios, que, ojo, insisto, se producen una vez que abandonan las playas de Dakhla o de Tánger
o de Mauritania, nos hacen ver a la migración africana como una migración peligrosa. No se sabe muy bien de qué, pero una migración peligrosa, ¿no? Sin tener en cuenta que la gran dificultad se produce precisamente en los movimientos intramigratorios dentro del propio continente africano, ¿no? Tú apuntabas en la presentación que yo tenía texto escrito sobre trata, efectivamente así, y cuando uno tiene conocimiento y escucha los testimonios de personas que han sido claramente tratadas en su recorrido migratorio dentro de la propia África, da absolutamente, iba a decir pavor, no, da absolutamente pena del ser humano, ¿vale? O sea, y eso, insisto, requiere un esfuerzo que además está muy condicionado, desgraciadamente, a las cuestiones económicas en África, en la zona del Sahel, una zona rica por excelencia, que tenemos empresas europeas y tenemos ejércitos europeos, ¿no? Y en cambio, bueno, pues allí la gente sigue teniendo que huir forzosamente. Con lo cual, y esto es un mensaje que alguna persona que se encuentra aquí presente creo que le va a gustar, cuando se habla este mensaje de tanto del efecto llamada, ¿no?, que se utiliza en tantas ocasiones con un poco de alegría, yo creo que, especialmente en el caso de la migración africana, los adjetivos del efecto deberían ser otros. Uno, el efecto salida producido por toda esta serie de conflictos, pero por otra parte el efecto atracción que produce, en este caso concreto, Europa. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, la situación es bastante preocupante y no se va resolviendo, sino que al revés se va agravando, porque en África en los últimos meses se están produciendo golpe de Estado tras golpe de Estado y hay una sensación de colapso, ¿no? Podemos hablar del Sahel, podemos hablar de Sudán, podemos hablar de Burkina, podemos hablar en Nigeria con el tema de la trata, y es verdad que que por lo tanto se produce un efecto salida, como bien dices, totalmente de acuerdo, y el efecto atracción de Europa pues no deja de estar ahí, ¿no? Es una frontera muy desigual, ¿no? Nos separan 15 kilómetros. En primer lugar, eso, yo destacaría el surgimiento. No se resuelven los conflictos existentes, sino que van surgiendo nuevos conflictos en África y eso va produciendo pues más desplazamientos de población. En África también se dan países que utilizan los flujos para hacer chantaje, pero no solamente en África, pero en África tenemos ese, y tampoco me voy a referir a nada. Y la precariedad también, ¿no? La precariedad que hace todavía más difícil ese recorrido que tiene que hacer la persona que toma la decisión, una decisión muy difícil de dejar su país y su lugar de origen. En España está el Plan África, el tercer Plan África, y lo que trata es de fomentar las inversiones españolas en África con la intención de promover el desarrollo en los países africanos, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues es una buena intención, pero hay que tener cuidado porque está el tema de la corrupción, por ejemplo, asociado a las actividades económicas, y no puede haber inversiones que promuevan el desarrollo si no hay democracia, ¿no? Lo digo esto porque ayer estaba en una reunión con mujeres de los países MENA y de Medio Oriente y del norte de África, y había una líder yemení que es Premio Nobel de la Paz en 2011, que es además muy joven, fue la mujer más joven en tener un Premio Nobel de la Paz, y ella insistía mucho en esto, o sea, por favor, ayúdennos a nosotras, las mujeres, en estos países, en los países del norte de África, en Medio Oriente, nos estamos jugando la vida
todos los días. En Siria, en Libia, en Yemen, hay 3 guerras en la región. Y los países occidentales están dando apoyo a los gobiernos, que son gobiernos corruptos y que son los que están bueno, pues persiguiéndonos e impidiendo que se pueda restablecer la democracia. Es una gran decepción después de las primaveras árabes que estas mujeres protagonizaron. Están viendo cómo ha habido una contrarrevolución y cómo desde Occidente pues hacemos la vista gorda y bueno, pues básicamente por intereses económicos, ¿no? Y quizás con algo de impotencia también, ¿no? Entonces, eso es fundamental también. Y hay un deterioro democrático que yo diría que es global, vamos, yo diría no, es global, pero que también se está dando en África, ¿no? Y entonces es todo pues muy preocupante, la verdad. Y sería bueno, yo creo que a toda la audiencia le interesa que podamos abordar la situación de los refugiados en Ucrania. Hemos conocido cifras de ACNUR con más de 3,2 millones, ¿no?, de refugiados ya. ¿Cuáles son las acciones que desde el Ministerio se están emprendiendo para tratar de abordar este drama humanitario? ¿Qué acciones hay en marcha? A ver, yo en primer lugar quiero hacer también una reflexión al respecto, porque en el caso de Ucrania se está volviendo a reproducir lo mismo que se reprodujo cuando la guerra de Siria o cuando se producen conflictos bélicos de estas características. ¿Dónde está sentada en este momento el mayor número de personas desplazadas por el conflicto? Precisamente en los países limítrofes. ¿Por qué? Porque hay claramente una vocación de retorno al país de origen, ¿no? Bien, y eso me parece que es importante tenerlo presente. En Siria, ¿dónde está el mayor número de refugiados? Siria, o en los alrededores de Siria, ¿dónde está el mayor número de refugiados? En Jordania, ¿no? Lo que pasa es que siempre todo esto se plantea pues como la invasión de Star Trek, por no decir ninguna otra nacionalidad. Vale, entonces, desde el Ministerio se han puesto en marcha se están poniendo en marcha 4 centros de recepción de personas procedentes de Ucrania, en Madrid, Pozuelo, Barcelona, Alicante y Málaga en los próximos días. Se han elegido estas ubicaciones porque son precisamente donde se concentran el mayor número de residentes ya ucranianos en España, ¿no? Y de ahí que se haya hecho esta primera selección, ¿no? Estos son centros de recepción en los que se produce lo que podríamos llamar así, una especie de triaje administrativo, de tal modo que estas personas puedan salir de allí en cuestión de horas con la resolución sobre de la concesión de la protección temporal que establece la Directiva 2001/55. Es importante también tener presente que, por acuerdo del Consejo de Ministros, se amplió el ámbito de aplicación que había acordado la Comisión en cuanto a la activación de esta directiva, ¿no? En la activación de la directiva se decidió que únicamente a las personas que a partir del 24 de febrero salieran de Ucrania, ¿no? Sin embargo, aquí en España yo creo que hemos sido bastante más generosos e incluso se le concede este estatuto de protegido temporal a aquellas personas que se encontraran en situación irregular en España, ¿no? Lo cual, bueno, pues permitirá que puedan tener su documentación. Esta resolución autoriza a residir y trabajar por un periodo de 1 año, prorrogable por otro año, y que podrá ser prorrogado hasta un 3er año de acuerdo con el contenido de la directiva. Eso desde el punto de vista de la documentación, ¿no? Lo importante era que la gente estuviera documentada. Desde el punto de vista de la acogida humanitaria, bueno, pues se están incrementando ampliamente el número de plazas de acogida, de tal modo que se pueda generar, como diría, una especie de espacio paralelo en relación con el sistema de acogida de protección internacional existente en España, para no sobrecargar el tradicional sistema
de protección internacional existente en España. Y se está haciendo un esfuerzo por ir abriendo plazas de acogida, de tal modo que bueno, pues las personas que tengan y necesiten y tengan una demanda de alojamiento, manutención, etcétera, etcétera, pues puedan encontrar un sitio. Nos encontramos con una dificultad manifiestamente importante, y es que, a diferencia de otros flujos, aquí impera, en este caso, los flujos irregulares, ¿no? Personas, como vemos diariamente en televisión, que han ido, han contratado un autobús, se van a la frontera y se traen a personas, ¿no? Y yo desde aquí, y así aprovecho la pregunta inicial que hizo Santiago Satrústegui, aprovecho a hacer una llamada también a la prudencia, ¿no? Ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones, después a la postre, puede generar situaciones que sean absolutamente indeseadas e indebidas, ¿no? Y que preocupan, y nos preocupan muchísimo. Y cuando digo que nos preocupan muchísimo, me quiero centrar especialmente en el gran número de menores que están saliendo procedentes de Ucrania y que, por decirlo de alguna manera clara, están saliendo sin control de ningún tipo. No revelo ningún secreto de Estado cuando os voy a contar que la propia embajada ucraniana ha pedido al gobierno español que tenga un especial control sobre la llegada de estos niños y que estos niños no sean dados en adopción internacional. O sea, que esto no sea un subterfugio para la adopción internacional ni la dación de una tutela, ¿no? Sino que estaríamos hablando, pues, básicamente de una guarda de hecho, e insisto, de carácter temporal. A mí me parece también absolutamente imprescindible, y esperemos que la guerra, y vuelvo a repetir, que no dure mucho, bueno, me parece también imprescindible que estos niños y niñas que se encuentran o que están llegando aquí a España puedan seguir manteniendo un vínculo con el sistema educativo ucraniano, ¿no? En el que también la embajada ha ofrecido alguna posibilidad en torno a esto, y también aprovechar especialmente el número de profesoras, porque mayoritariamente el flujo procedente de Ucrania son mujeres y niños y niñas que puedan ser utilizados para que puedan mantener ese vínculo con el sistema educativo ucraniano, ¿no? Claramente, como decía, una cuestión es el tema de los niños, que es especialmente preocupante, y después, por otra parte, situaciones de trata de las que ya se han descubierto alguna que otra situación perversa y que necesariamente hay que combatir con todos los medios, ¿no? Yo, desde este punto de vista, creo que el Ministerio, o mejor dicho, el Gobierno, está planteando una iniciativa bastante integral y que, como todo, será manifiestamente mejorable, pero también, de alguna manera, hay que decir que esto nos ha saltado en la cara. Aprovecho, y con esto termino esta parte de la intervención, para conectar con algo que decía Alicia al principio, y que se nos viene planteando en todos los foros, como también no podía ser menos, ¿no? Esa especie de criterio diferenciador que hay entre el solicitante de protección internacional con arreglo a la Ley 12/2009, la Ley de Asilo y de la Protección Subsidiaria, y con esta nueva situación en la que nos encontramos como consecuencia de la guerra de Ucrania. Yo creo que esto debemos verlo, y lo digo yo. Soy pesimista por naturaleza, pero en este caso soy optimista. Creo que esto debemos vivirlo como un precedente. Por vez primera esto se ha aplicado. Por vez primera los países europeos han decidido activar esta directiva. Será muy difícil poder no justificar la aplicación de esta directiva en momentos futuros que pueden proceder, o también además el foro en el que nos encontramos, de personas procedentes de África. Y yo creo que debemos hacer de la necesidad virtud y ver que esto puede ser un primer paso para poder seguir avanzando de cara a otras medidas en el futuro para personas procedentes de otros conflictos, ¿no? Y yo creo que hay que mirarlo, insisto, con un cierto optimismo por las razones que estoy diciendo, ¿no? Y después también tenemos que verlo desde el punto de vista jurídico en su justa medida, ¿no? Esto no es un procedimiento de protección internacional, es un procedimiento de protección temporal, en el que hay un matiz de manera jurídica verdaderamente importante, ¿no? Yo voy a intentar decir de una manera
no lo voy a decir de una manera jocosa porque eso no merece la pena, no es justo que se digan las cosas de manera jocosa en este momento, pero lo que no podemos considerar es que esto es una repoblación de España o de Europa como consecuencia de la guerra, sino que las personas deben volver a su país, porque son personas que no han querido salir de su país y que no quieren salir de su país, y que por eso los mayores números, más del 50% de las personas que han huido o que se han desplazado de Ucrania, están precisamente en los países limítrofes. ¿Por qué? Pues porque quieren volver a su casa, que lo que yo creo que en estas circunstancias todos querríamos. Pues yo creo que por ser respetuosos con el tiempo, aunque hay infinitas preguntas A lo mejor me he excedido mucho en la última intervención. Vamos a seguir seguro que durante el cóctel, y me gustaría terminar con una reflexión que hace una filósofa española, Amelia Valcárcel, que hace referencia a un concepto que han utilizado otros autores y que también ha puesto de manifiesto Alicia. Ella dice que la guerra comienza con una extrañación, ¿no? Declarar otro al otro. Y, por lo tanto, si consiguiéramos relegar esa diferencia entre los miembros de una comunidad originarios y los miembros recién llegados, probablemente seríamos capaces de construir un nosotros y, por lo tanto, ser simplemente ciudadanos de un mundo globalizado, diferentes, pero con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Muchas gracias.